Es una bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Gracias a la vez a toda la audiencia que nos permite entrar día a día, programa tras programa, hasta sus hogares. Qué bendición poder caminar juntos de la mano de Jesús, usted y yo. Hacemos, creo que un buen trío con Jesús a la cabeza, usted y yo caminando juntos de la mano de Jesús a través de su palabra que la encontramos en las Sagradas Escrituras. También les animo a que nos pongamos en la presencia del Señor y que empecemos orando. Y lo haremos con una de las oraciones que me gusta porque es parte de la liturgia eucarística del Apocalipsis capítulo 11 versículo 17. Juntos digamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios y Todopoderoso, que eres y que eras, por haber empezado a reinar valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu santo nombre, ya sean grandes o pequeños, y destruir a los que destruían la tierra. Ya llegó la liberación por el poder de Dios, reina nuestro Dios y su Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba ante nuestro Dios. Mas ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que proclamaron, ya que despreciaron su vida, hasta sacrificarla por él. Por eso, alégrense los cielos, y ustedes que viven en ellos. Ay de ustedes tierras y mares, porque el diablo ha bajado a ustedes temblando de furor, al saber que sus días están contados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, Padre de bondad, hoy te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque derramas de tu santo poder sobre cada uno de los oyentes. Gracias, Señor, porque eres tú mismo en persona, no un ángel, no un serafín, sino eres tú en persona viniendo a rescatarnos día a día. Así, Señor, se cumple tu promesa, tu amor, tu misericordia, en rescatarnos uno por uno de ese tormento en el que vivimos, de esa esclavitud en la que vivimos sumergidos. Gracias, Señor, porque tú reinas a través de una vida sacramental. Tú reinas a través del sacramento del bautismo, de la confirmación, a través del sacramento de la reconciliación. Reinas, Señor, a través del sacramento de la Eucaristía. Reina, Señor, a través del orden sacerdotal, a través de la unción de los enfermos. Reina, Señor, a través del matrimonio. Gracias, Señor, por tu actuar, por tu presencia en cada uno de nosotros, porque te haces visible a través de cada sacramento y te derramas enteramente. Gracias por eso, Señor. Gracias también porque vienes en nuestro auxilio y arrojas a nuestros enemigos del alma, los haces añicos, te pones frente a nosotros, dispersas a nuestros enemigos y al pecador lo tomas de la mano, lo levantas, lo unges con tu misericordia, lo unges con tu Espíritu Santo y nos haces discípulos de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por eso. Gracias también porque eres nuestra vida, porque eres nuestro amor, eres nuestro aliento de vida. Por eso los cielos se alegran, Señor, al notar tu presencia, al contemplar tu gloria, al contemplar tu rostro. Mas, Señor, te pedimos auxilio para los habitantes de la tierra. Ven, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Papá del cielo, en persona y sálvanos. Te encomiendo, Señor, a todas las personas que viven alejados de ti. Te pido, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo y que nos regales la fe y la salvación a los jóvenes, a la niñez del mundo entero, a los que no creen en ti, a los que reniegan de ti, a los que
viven sumergidos en pecados de prostitución, de homosexualidad, a los adúlteros. Te pido también, Señor, que tengas misericordia de los asesinos en todas sus realidades, pero que también tengas compasión de las víctimas de los asesinos. Te encomiendo, Señor, a tu gran misericordia, a cada uno de los sacerdotes del mundo entero, a los religiosos y matrimonios del mundo entero. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y transforma nuestra vida. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo y regálanos la fe y la conversión, para que nosotros también podamos ser esos testigos de que tú has destruido a nuestros enemigos del alma, y que juntos con toda la iglesia y en comunión con todos tus santos, podamos elevarte una oración fresca y nueva como la mañana que nos regalas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por regalarnos el auxilio de Jesús. A ti, Señor Jesús, bendito seas. Eres el Santo de Dios. Eres el Cordero inmolado. Eres el Cordero del Padre. Eres quien vienes a rescatar al pecador. Gracias, Señor, porque todo hombre y mujer convertidos somos el fruto de tu pasión, muerte y resurrección. A ti, Santo Espíritu de Dios, gracias por venir y santificarnos. Gracias por revelarnos el rostro del Padre y gracias por hacernos parte de la Iglesia Católica. Gracias, Santo Espíritu de Dios, por ser el motor de la Iglesia. Para ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti, Madre del Cielo, María Santísima, también queremos abandonarnos en tus manos, para que intercedas por cada uno de los oyentes, para que intercedas por cada una de las personas por quienes hemos puesto como intención en esta tarde. María, Madre de Dios, intercede por la humanidad entera. Tú que eres la llena de gracia, tú que estás velando por la salvación del pecador, ten misericordia de nosotros y llévanos a las manos de tu Hijo Jesús, para que nosotros también podamos, a ejemplo tuyo, decir y hacer: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Marcos, en el capítulo 8, versículos 22 y siguientes. Cuando llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que le tocara. Jesús tomó al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de mojarle los ojos con saliva, le impuso las manos y le preguntó: ¿Ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: Veo a los hombres, pero como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos en los ojos y empezó a ver perfectamente. El hombre quedó sano, ya que de lejos veía claramente todas las cosas. Y Jesús lo mandó a su casa diciéndole: Ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primero, el pasaje de Marcos nos muestra a un ciego y nos dice que este ciego es llevado por otras personas de fe. Unas personas que realmente creen en Jesús. Y así es como vamos viendo que Marcos nos relata un gesto o un acto de misericordia para con otras personas. Usted y yo somos misericordiosos. Usted y yo oramos por aquellas personas que necesitan convertirse. Usted y yo oramos por aquellas personas que están enfermas. Usted y yo, en nuestras intenciones de oración o en nuestras intenciones de Eucaristía, ponemos frente a Jesús aquellas personas que están necesitadas. Esto es lo que nos enseña el Evangelio de Marcos en este pasaje,
a ser misericordiosos con quienes lo necesitan. Por otro lado, nos descubre que el discípulo de Jesús comprende que la salvación de Dios debe ser comunicada y aceptada por todos los hombres. Mire lo que hace acá las personas que llevan al ciego. Son personas que creen en Jesús. Seguramente son discípulos de Jesús. Y estas personas que tienen fe en Jesús comprenden de que la salvación, de que el evangelio, de que el poder y la gloria de Dios no es solamente para un reducido número de personas, sino para aquellas personas que se sienten incapaces de acercarse a Dios, para aquellas personas que cojean. ¿En qué sentido? Cojean de pronto en la fe, cojean en la fidelidad, cojean en la sinceridad, cojean en el amor, en la capacidad de perdonar. Y a aquellas personas el discípulo de Jesús los lleva. Muchas veces puede ser de la mano hasta una comunidad, o en otras ocasiones puede ser que los lleva a través de una oración, un gesto de intercesión. También la perícopa nos muestra que los fariseos son aquellas personas que entienden y que interpretan las sagradas escrituras, pero que la salvación de Dios es para todos, para ciegos, para sordos, para mudos, para enfermos, para personas sanas, para los mismos fariseos, para los sacerdotes, para ricos y para pobres. Esta salvación debe ser acogida por todos los hombres y mujeres del mundo entero. Marcos también nos muestra lo siguiente, y a mí esto me parece muy hermoso, este gesto que Marcos nos relata en este pasaje. Marcos nos enseña de que el discípulo de Jesús ha comprendido que al cielo no se llega solo, se llega en comunidad. Y por eso ese gesto valiente, digo valiente porque trasladar a un ciego no es cosa fácil. Guiar por el camino a un ciego no es sencillo. Uno tiene que saber dónde pisa, uno tiene que mirar el camino por donde va. Y eso es lo que hacen los discípulos que llevan al ciego ante Jesús. Hacen ese gesto de guiar, hacen ese gesto de bastón, hacen ese enlace entre el enfermo y Jesús. Y ahí es donde Jesús va a hacer otro gesto muy hermoso. Cuando ya lo tiene al ciego en su presencia, ustedes verán en sus textos, Jesús lo saca del pueblo, lo saca de la multitud. Y este gesto de Jesús a mí me parece hermoso, decía, porque me recuerda la enseñanza que nos deja Jesús a que debemos tener un encuentro personal con Jesús todos los días. Es decir, en un pasaje de Marcos que ya leíamos en el capítulo 3 y capítulo 4, Jesús nos enseña de que todos los días debemos hacernos un examen de conciencia y que ese examen de conciencia nos lleva a tener un encuentro personal con Jesús. Decíamos, un retiro espiritual con Jesús. Ese gesto a mí me parece muy hermoso y muy delicado, muy sutil de parte de Jesús, porque le saca al ciego de la multitud, lo conduce a solas, seguramente lo abraza, lo mira, conversa, y en ese gesto Jesús va a hacer algo muy profundo, lo va a untar de saliva los ojos. Y recuerdan que en el pasaje anterior veíamos cómo los fariseos le pedían a Jesús una señal que viniera del cielo. Ahora Jesús nos muestra las señales que vienen del cielo y sana al ciego. Lo pone la saliva y sana al ciego. A diferencia de los discípulos con los fariseos, es la siguiente, en que los fariseos piden señales externas que bajen del cielo. Y no es que Jesús no pueda hacerlo, sino que Jesús muestra su autoridad y dice, no lo haré.
Mientras que cuando los discípulos lo llevan al ciego frente a Jesús, Jesús hace bajar esa señal del cielo que se llama sanación. Y yo le invito a usted, querido oyente, a que levante la mano ahí en el lugar donde esté, a que levante la mano o a que se lleve la mano al corazón y reconozcamos cuál señal del cielo ha hecho bajar Dios para usted. Tal vez la señal de la sanación. Bendito Dios. Tal vez la señal de la salvación, la señal de la conversión, la señal del perdón, la señal del amor o algún don en especial. Esa es las señales que Dios hace bajar en la persona de Jesús y nos muestra su poder, nos muestra su autoridad, nos muestra su gloria y nos muestra la misericordia que tiene para con el ser humano. En un segundo aspecto podríamos ver el ciego que se presenta ya casi sano y empieza a ver las cosas borrosas. El pasaje dice que el ciego no veía con claridad y Jesús le dice, ¿ves algo? El ciego dice, sí, veo a los hombres, algo así como árboles que se mueven. ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando le dejamos actuar a Dios en nuestro corazón, no es que con una sola experiencia alcanzamos ya la vida eterna. Al contrario, ese primer encuentro con Jesús nos abre la puerta para un segundo, para un tercero, para un cuarto y para una infinidad de encuentros o experiencias personales con Jesús. Y el Evangelio de Marcos nos muestra que cada experiencia con Jesús nos lleva a vivir otra experiencia más y más profunda con el Señor. Dice el Papa Francisco, nuestra vida es una vida de constante conversión. ¿Y qué quiere decir con esto el Papa? El Papa nos dice que hoy nos convertimos de la mentira a la verdad. Mañana nos podemos convertir del odio al amor. Para muchos a lo mejor sea convertirnos de la lujuria a la castidad. Para otros de la deshonestidad a la honestidad. Del odio al amor. De la falta de perdonar al perdón. Pues dejémosle entonces a Dios a actuar en nuestra vida diariamente y diariamente iremos experimentando una conversión. No sé si usted se ha puesto a pensar, querido oyente, que uno dice, tuve un encuentro con el Señor me cambió la vida, pero ha notado que en nuestro interior hay algo todavía por cambiar y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué si el Señor me tocó? ¿Por qué si el Señor ya pasó por mi vida? ¿Por qué no puedo ser santo? Y acogiendo las palabras o parafraseando las palabras del Santo Papa Francisco, diríamos, porque nuestra vida es de constante conversión. Por eso, muy importante que usted y yo busquemos a Dios todos los días de nuestra vida y sobre todo que hagamos el esfuerzo por convertir nuestra vida constantemente. Un tercer aspecto de esta perícopa nos muestra la saliva que Jesús pone en los ojos del ciego. Realmente este gesto de la saliva en los ojos de Jesús a mí me conmueve mucho, porque me parece un gesto hermoso, un gesto muy íntimo y un gesto protector de parte de Jesús. Primero, porque la saliva dentro de la cavidad bucal protege las piezas dentales, protege las encías y nos protege de toda bacteria. La saliva también ayuda a mantener humectada todo el aparato digestivo. Incluso, no sé si usted ha hecho esto, cuando nuestros niños pequeños se golpean o se lastiman, tal vez la mano o alguna parte del cuerpo, la madre, ¿qué es lo primero que pone en esa herida o en ese golpe del niño? La saliva. La saliva.
Y es que esto es lo que hace Jesús, darnos un signo de protección con la saliva. Un segundo aspecto que tiene que ver con la saliva es porque es un signo de intimidad por la siguiente razón. Porque nos ayuda a la fonación, es decir, a que podamos pronunciar las palabras. Nos ayuda también a la masticación y nos ayuda a la deglución. La deglución consiste en llevar los alimentos desde la boca, pasarlo por la laringe y llegar hasta el esófago. A mí me conmueve mucho este gesto hermoso que nos muestra Marcos cuando Jesús pone su saliva santa en los ojos del ciego. Me parece muy hermoso porque me da la impresión de que Jesús es el primero en comulgar con el cuerpo del ser humano y luego nos regala la gracia de comulgar con su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y el vino. A mí ese gesto que nos muestra Marcos me parece hermoso y me llena de mucha alegría, de pensar de que Jesús es el primero que comulga con mi cuerpo indigno, con mi cuerpo lleno de pecados. Jesús a usted y a mí nos acepta como somos y luego de que Él nos acepta, nos pide que lo aceptemos. Levante su mano. ¿Cuántas veces usted en la Santa Eucaristía le acepta a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús ha puesto su saliva no solamente en sus ojos, no solamente en sus oídos, sino en su boca, en su corazón, querido oyente? Y usted y yo, ¿cuántas veces lo aceptamos a Jesús? ¿Cuántas veces en el mes, en la semana o en el año nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre? Le dejo para que piense. Continuemos con el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 27 y siguientes. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que eres alguno de los profetas. Él entonces les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Pero Jesús le dijo con firmeza: no se lo digan a nadie. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte y que resucitaría después de 3 días. Hablaba con mucha claridad. Debido a eso, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. En cierto momento Jesús se dio vuelta y vio a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro con estas palabras: detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos el versículo 27. Dice el texto que Jesús salió de los pueblos de Cesarea y fue por el camino donde les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Por el camino. El camino representa esa vida diaria que usted y yo tenemos por gracia de Dios. Y en la vida diaria, mire lo que le pregunta Jesús a los discípulos. Le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta del pueblo era que unos pensaban que Jesús era Elías, otros pensaban que Jesús era el Juan el Bautista y otros pues pensaban que Jesús era alguno de los profetas. Jesús retoma la pregunta, se dirige a los discípulos de uno en uno con su mirada
y les pregunta, bueno muchachos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y la misma pregunta vale aplicarle a nuestra vida. ¿Quién dice la gente de Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús? Y uno pues escucha en las calles, en la casa o en el mismo entorno familiar, escucha que Jesús es Dios. Bendito Dios. Otros a veces dicen o decimos Jesús es el Padre. No. Y desde ahí valdría hacer una pequeña aclaración. Nosotros creemos, profesamos, adoramos y comulgamos con un Dios trino, Dios Padre, cuyo nombre es Yahvé, Dios Hijo, cuyo nombre es Jesús, y Dios Espíritu Santo, cuyo nombre es Espíritu Santo. El Padre crea. Jesús, que es el Hijo, es la voz, es el verbo, es la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el amor que procede del Padre y del Hijo. Y como dice el Catecismo de la Iglesia, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Porque, ¿qué es lo que le mueve al ser humano? El alma, su vida. ¿Qué es lo que le mueve a la Iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, porque el Espíritu Santo hace todo. Nos regala una experiencia con Dios, nos ayuda a entender su palabra, nos permite comulgar del cuerpo y la sangre de Jesús. El Espíritu Santo es el que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. La pregunta vale hacer para nosotros. Imagínese que Jesús ahora está frente a usted. Y Jesús, mirándonos a los ojos, con una voz dulce, con una voz misericordiosa, nos pregunta, bueno, ¿y quién soy yo para ti? Ahí póngale su nombre, Fernando, José, Rosa, Rocío, Margarita, Celestina, María, Fernanda. ¿Quién soy yo para ti? Le pregunta hoy Jesús a usted. ¿Quién soy yo para ti? Le dice Jesús en esta tarde. Y le invito a que se responda. ¿Quién es Jesús para usted? Para mí, Fernando Sangucho, Jesús es el Hijo de Dios. Es el Hijo de María. Es el Verbo encarnado. Es Dios que se hace pan para alimento santo del ser humano. Para mí Jesús es mi Redentor y Redentor de la humanidad entera. Es quien me protege, es quien me libra de las tentaciones diarias, es quien me libra de los peligros físicos. Para mí Jesús es mi vida, es mi amor, es mi deleite. Para mí Jesús es el que está presente en el pan consagrado y es el que habita en mi corazón. Para usted, ¿quién es Jesús? Una pregunta que les recomendaría lo vivamos todos los días. Preguntémonos y sobre todo pidámosle al Señor que nos regale esa gracia de recordar todos los días quién es Jesús para mí. El Evangelio de Marcos nos muestra y nos dice que ante la pregunta de Jesús, Pedro dice, Jesús, tú eres el Cristo. La palabra Cristo está en idioma griego y significa el ungido de Dios. Lo mismo que cuando decimos Mesías, está en una expresión hebrea y también significa el ungido de Dios. En otras palabras, Cristo es el enviado de Dios, el ungido de Dios. Dentro de esta perícopa también encontramos la imagen del Hijo del Hombre. Y esta perícopa nos empieza a relatar que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho. Empieza ya Marcos a anunciarnos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero les invito a que nos detengamos
en la expresión el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? De que Él es el Hijo del Hombre. Jesús está mencionando lo que ya había dicho Dios por boca del profeta Daniel, y lo encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13. Cuando Daniel nos muestra de que él en una visión nocturna puede contemplar que del trono de Dios descienden unas nubes, y en medio de nubes baja una imagen, una figura como hijo de hombre. En realidad, esta visión que tiene Daniel es una visión mesiánica, en la que nos va mostrando de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Cristo, que va descendiendo con poder, con gloria y con autoridad de parte de Dios, desciende a la tierra. Y eso debería llevarnos a pensar en el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nace en Belén, también se presenta a los pastores un coro celestial. Y este coro celestial, esta multitud de ángeles, dice que con la presencia de Dios se llenó el lugar y ahí aparecen los ángeles y empiezan a cantar gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y recordemos que una de las expresiones o una de las manifestaciones como Dios se hace presente en un lugar es a través de las nubes. Ahora, este pasaje de Lucas en el capítulo 1 nos muestra que la gloria de Dios ha descendido a la tierra y también nos muestra que Jesús es el Verbo encarnado que ha nacido de María. Y ahí si lo comparamos, si lo vamos llevando en paralelo, diríamos en otras palabras, si lo comparamos la expresión que nos muestra Lucas, la expresión que nos muestra el profeta Daniel y el relato que nos muestra Marcos, nos lleva a pensar que Jesús, cuando nace, viene lleno de gloria, lleno de poder y con la autoridad de Dios Padre. Esa es la imagen de el Hijo del Hombre. Y en un segundo aspecto, dentro del Hijo del Hombre, podríamos decir, porque Jesús es realmente hijo de María, y María representa al ser humano. Luego Marcos nos va a decir que Jesús le va a llamar la atención a Pedro. Ante la osadía de Pedro, ante el atrevimiento de Pedro de reprenderlo a Jesús y decirle, Señor, ¿cómo va a ser posible que tú entregues la vida? Dios no lo permita, dirá ya en los sinópticos. Jesús se da vuelta, mira a los discípulos y reprende a Pedro con esta palabra. Detrás de mí, Satanás. Satanás significa tentador. Y cuando Pedro trata de supuestamente proteger a Jesús, Jesús le va a decir, es que tú no piensas como Dios. No es que le está diciendo a Pedro que es Dios. No, 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 no. Lo que le está diciendo es que tú, Pedro, no piensas como Dios Padre. No estás metido en los planes de Dios. Eso es lo que le dice. Y por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Es decir, aléjate de mí, tentador. Y ahí quiero concluir invitándole a que nos examinemos. Si de pronto por ahí usted y yo también no seríamos ese Pedro en que le ponemos tentaciones a Dios. Bien lo sabemos que Dios no puede ser tentado ni tampoco nos envía tentaciones. Pero el ser humano con su manera de actuar, con su manera de expresarse, sí pone tentaciones a Jesús, sí llega a tentar, aunque la tentación no le afecta a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, si me sanas de esta enfermedad, voy a dejar mi adicción? Señor, si restauras mi matrimonio, ahora sí te voy a seguir. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, si me haces ganar la lotería, voy a construir un albergue para los niños, para los necesitados, voy a construir un asilo de anciano para aquellos que necesitan, o un lugar donde recibir a tanto indigente que deambula por la calle?
eso también es ponerle una tentación al Señor. En otras ocasiones, ¿cuántas veces nosotros ofrendamos una santa misa por la conversión de una persona o por la salvación del cuerpo y del alma de una persona que ya falleció? Y lo peor de todo, que nosotros no somos capaces de acercarnos al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. Ahí también estamos tentando al Señor. Ahí también nos estamos oponiendo a su santa voluntad. Recordemos que el Evangelio de Marcos mismo nos dice, quienes hacen la voluntad de Dios son aquellas personas que están en torno de Jesús. Y estar al entorno de Jesús es vivir una vida de sacramentos. Sacramentos como es el bautismo, comunión, confirmación, unción de los enfermos, confesión de los pecados y comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Pidámosle entonces perdón al Señor por aquellas veces que no hemos sido verdaderamente sus discípulos, por aquellas veces que le hemos tratado de tentar. Perdónanos, Señor, porque siempre estamos buscando nuestro bienestar y no queremos hacer el mínimo esfuerzo por una conversión sincera. Perdónanos, Señor, pero apelamos a tu infinita misericordia y abrimos nuestro corazón en esta tarde para decirte, ven, Señor Jesús, a mi vida y transforma mi corazón. Ven, Señor Jesús, a mi vida y transforma mi corazón. Marcos capítulo 8 versículos del 34 y siguientes. Luego llamó no solamente a sus discípulos, sino que a toda la gente y les dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, pues quien quiera asegurar su vida, la perderá. Y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, se salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Pues, ¿de dónde sacará con qué rescatarse a sí mismo? Sepan que si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta gente adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Marcos que Jesús llamó no solamente a los discípulos, sino a toda la gente. Seguramente Marcos se refiere a toda la gente de los pueblos de Cesarea de Filipo que habíamos visto en la perícopa anterior, en el versículo 27. Pero ¿qué tiene que ver esto con que Jesús llama no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente? Pues mire, Jesús hace un llamado, hace una invitación a la humanidad entera. Jesús llama a la humanidad entera, a sus discípulos, a los paganos, y escuche esto, a todos los pecadores del mundo entero. Ese llamado es a seguir a Jesús, porque Jesús dice, el que quiera seguirme, mire, el llamado de Jesús es a seguirlo a Él. Y ya lo decía Marcos en el capítulo 2, en el versículo 17, que Jesús ha venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Y en el mismo Evangelio de Marcos nos dice, Jesús llamó a los que Él quiso para que vinieran con Él, para enviarlos a predicar y para darles poder para echar a los demonios. Ahora, estar al lado de Jesús es vivir en comunión con Jesús y con el prójimo. ¿Y de qué manera vivimos en comunión con Jesús? Pues viviendo los sacramentos, la confesión, el sacramento de la Eucaristía y todos los 7 sacramentos que usted y yo conocemos. ¿De qué manera
recibimos esa misión de enviar o de salir a predicar el Evangelio? Pues desde la casa y con el testimonio. La otra parte para la cual nos llama Jesús nos dice que nos da poder para echar a los demonios. Eso es muy hermoso ver cómo Jesús, cómo Dios Padre, cómo Dios Espíritu Santo van actuando en cada hombre y mujer que está en comunión con Cristo. Así, de la persona de Cristo recibimos la sabiduría, el entendimiento, la autoridad y el poder para salir a anunciar su palabra, pero sobre todo para ser testimonio de lo que profesamos. En el versículo 34 también nos dice, el que quiere seguirme, que se niegue a sí mismo. Este llamado tiene una condición, y el que quiere seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo. Pero Jesús empieza con el ejemplo. Fíjese o fijémonos cómo Jesús, siendo Dios, se negó a sí mismo y se enfrenta a tentaciones. Jesús, siendo Dios, se niega a su poder y se enfrenta a tentaciones, se enfrenta a sufrimientos, se enfrenta a críticas, se enfrenta a insultos, se enfrenta a un juzgamiento y muerte. Siendo Dios, Jesús se niega a vivir su gloria aquí en la tierra. Y como muestra de que se negó a su gloria, se encarnó en el vientre de María Santísima. Nació en un pesebre. Como muestra de que se niega a su gloria, fue despreciado. Jesús también renunció a su divinidad y prefirió pasar hambre y no convertir las piedras en pan. Prefirió ser bautizado entre los pecadores y no hacer alarde de su santidad y de su divinidad. Prefirió ser humilde y no ser adorado. Prefirió ser un servidor de discípulos y de paganos antes que ser un rey temporal. Por lo tanto, negarse a sí mismo quiere decir renunciar a mi bienestar personal para buscar el bienestar de otros. Quisiera hacer una pregunta. ¿A qué deberíamos renunciar usted y yo? ¿A qué debería renunciar el ser humano en general? Tal vez a descansar en exceso. Ese tiempo lo podríamos aprovechar dedicándonos a trabajar por el bienestar espiritual y corporal de las demás personas. Tal vez necesitamos renunciar al trabajo en exceso para formarnos en la parte espiritual y salir a ayudar a los necesitados. Esos necesitados muchas de las veces empiezan en nuestra propia familia y luego se trasladan hasta la sociedad. Deberíamos también renunciar a continuos y extensos periodos vacacionales para asistir al sacramento de la confesión y de la Eucaristía. O tal vez necesitamos renunciar a la programación televisiva para dedicarnos a la lectura y meditación de la palabra, a las oraciones en familia o de manera personal. Tal vez necesitamos renunciar a nuestro orgullo para que crezca en nosotros la humildad. Siendo una persona de fe, siendo una persona de fe viva, debemos renunciar a los elogios, a los aplausos, a las admiraciones, para enfrentarnos a ejemplo de Jesús, enfrentarnos a las calumnias, a las injusticias, y así usted y yo poder cargar esa cruz. Jesús sabe que la persona que acepta seguirlo necesita de una perseverancia, necesita de que esta perseverancia lo encamine, lo guíe, lo lleve hacia la santidad. Por eso lo mantiene unido a Jesús. Por eso lo encomienda a anunciar el Evangelio y por todo este trabajo, quienes aceptan seguir a Jesús pueden encontrar en su vida una vida de descanso. Mire,
En este pasaje también Jesús nos dice, el que quiera seguirme ya nos pide una condición, negarse a nosotros mismos. Luego nos dice, tome su cruz y sígame. A mí me gusta ver y meditar en el pasaje de la primera carta de Corintios en el capítulo 7, versículo 22, que nos dice que la cruz es poder de Dios, pero también es signo de salvación. Uno piensa que la cruz es únicamente el sufrimiento que vivimos, pero no. La cruz implica toda nuestra vida, toda nuestra realidad, toda nuestra existencia que usted y yo tenemos. Puede ser que usted como evangelizador, puede ser que usted y yo como padre o madre de familia, como abuelo, abuela o como integrante de una familia, usted siente un desánimo por hablarles de Dios. Tome su cruz, diría Jesús, y sígame. Tome su realidad. Tal vez como coordinador enfrenta las críticas de la comunidad, no está toda la comunidad de acuerdo con usted y siente ganas de tirar la toalla, siente ganas de abandonar la misión que Jesús le ha encomendado. Y ahí Jesús nos dice, tome su cruz, tome su realidad que está viviendo y sígame. Tal vez usted, como consagrado a Jesús, como sacerdote, como religiosa, como misionero, como matrimonio, está pasando una crisis espiritual. Y el Señor nos dice, toma tu realidad, toma ese cansancio, toma esas críticas, toma ese desobligo, toma esos desaires, toma esas ganas de dejar la perseverancia y sígueme. Y al final Jesús nos da una promesa, porque el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que se sacrifique por mí y por el Evangelio se salvará. La promesa a todo este esfuerzo que hagamos usted y yo, luego de cargar con la cruz y seguir a Jesús, anunciar el Evangelio y entregar la vida por Jesús, dice el Señor, que la promesa es la salvación. Qué bueno entonces sería que usted y yo dejemos esos sentimientos que muchas veces nos lastiman y que son una tentación para alejarnos de la comunidad y que al final lo único que nos lleva es a refundirnos en el pecado. En otras palabras, carguemos con todo lo que nos atormenta, con todo lo que nos mortifica, con los insultos, con las críticas que de pronto podemos tener y sigamos a Jesús. Eso es realmente cargar la cruz y seguir al Señor. Quiero compartir algo de cómo el Señor ha ido actuando en mi vida. Pues ha habido momentos en que yo tengo ganas de dejar todo lo que es de Dios. Ha habido momentos en que ya no quiero ir a la comunidad, en que ya no quiero venir al programa, en que ya no tengo ganas de ir a la Santa Eucaristía. Pero a veces me he puesto en ese ámbito de que mientras más tentaciones de no hacer o de alejarme de Dios tengo, más me voy, a veces en contra de mi propia voluntad. Y ahí les cuento un secreto, pero que quede solo entre ustedes y yo. Cuando uno asiste a las cosas de Dios o cuando uno se dedica a las cosas de Dios, aún en contra de nuestra propia voluntad, es cuando más fuerte se le experimenta al Señor. Anímese. Si usted está atravesando esos momentos de dejar la cruz y volver a su vida del pasado, cargue su cruz. Cargue por lo que está atravesando y vuelva a su comunidad. Vuelva al sacramento de la Eucaristía, al sacramento de la confesión, al sacramento del matrimonio. Yo estoy seguro que el Señor le va a regalar una experiencia profunda donde usted se va a ir enamorando poco a poco más del Señor. Anímese, porque Jesús sabe muy bien que el hombre muchas veces quiere ser santo para seguirlo, pero desde nuestra realidad humana siempre vamos a vivir en pecado. Por eso el mismo Señor dice,
No he venido por los justos, sino por los pecadores. A mí me llena de mucha alegría estas palabras de Jesús. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Y ahí es donde tomo fuerzas para decir, Señor, soy un pecador y has venido para salvarme. Y ahí me doy cuenta que la iglesia en general, está llena de pecadores. ¡Qué bendición! Porque con esos mismos pecados que tenemos, Dios nos va enseñando, nos va formando. Dios tiene una pedagogía muy especial para, con los mismos pecados que cometemos, de esos mismos pecados se vale para transformar nuestra vida, para llevarnos a meditar, para regalarnos una nueva oportunidad, una nueva misión y sobre todo para que nuestra realidad sirva de ejemplo para quienes están a nuestro alrededor. Por eso, no se asuste cuando le dije, la iglesia está llena de pecadores, porque en el camino Jesús nos va santificando. Ese camino empieza desde el momento en que usted y yo somos conscientes de que tal o cual cosa es pecado. Ese camino es toda nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida, hasta el último día de nuestra existencia, viviremos un camino de trabajo en la santidad. Uno se hace la pregunta y dice, bueno, ¿cuál es mi objetivo acá en la vida? ¿Para qué vine a este mundo? Debo tener un propósito. No sé si usted se ha hecho esa pregunta, pues yo sí me lo he hecho. Y el mismo texto de Hebreos nos va a decir, es que Dios nos trajo a este mundo, escuche esto, para que cada uno trabaje su santidad. Dios nos trajo al mundo para que cada uno trabaje su santidad y su salvación. A todos nos pasa esto. A veces uno, como les decía, quiere tirar la toalla y quiere dejar ahí las cosas de Dios. Porque dice, bueno, Dios es misericordioso y el último momento o el último día me arrepiento y salvado. Pero es que uno no sabe cómo nos va a sorprender la muerte. Por eso les quiero animar con estas palabras del mismo apóstol Pablo, para que usted y yo nos demos cuenta cómo Pablo carga con su propia cruz. Escuche lo que dice el texto. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Yo mismo, hermanos, viniendo a ustedes para darles a conocer el proyecto misterioso de Dios, no llegué con palabras y discursos elevados. Me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Me presenté débil, iba inquieto y angustiado. Mis palabras y mi predicación no tenían brillo. Tampoco tenían artificios para seducir a los oyentes. Pero sí se manifestó el Espíritu con su poder, para que ustedes creyeran ya no por la sabiduría de un hombre, sino por el poder de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto nos muestra cómo Pablo, siendo un maestro, siendo un fariseo de la Torá, cuando conoce a Jesús, cuando acepta seguir a Jesús, cuando escucha el llamado de Jesús y le dice, Señor, cuente conmigo, Pablo dice, no quiere saber otra cosa más que no sea de Jesús y de la crucifixión de Jesús. Y luego dice, me presenté débil, inquieto, iba inquieto, dice el texto. Me presenté débil, iba inquieto y angustiado. Fíjese Pablo, con tanta sabiduría que tenía, cómo se presenta a hablar de Dios. Luego continúa Pablo y dice, mis palabras y mi predicación no tenían brillo, tampoco artificios para seducir a los oyentes. Pero concluye Pablo con algo muy hermoso, pero sí se manifestó el Espíritu con su poder. A esto estamos invitados usted y yo, a que carguemos con todas nuestras realidades, como les decía,
nuestras enfermedades, tal vez las adicciones de uno de los integrantes de nuestra casa, tal vez nuestro matrimonio resquebrajado o tal vez roto o tal vez terminado, tal vez con una crisis espiritual, tal vez con una enfermedad física, con todo lo que tengamos. Anímese y sigamos el ejemplo de Pablo. Aunque nos cueste hablar de Jesús, aunque al primer momento empecemos temblando, hagámoslo con fe, encomendándonos al Espíritu Santo, encomendándonos a las manos del Dios Todopoderoso, encomendándonos a María Santísima. Al comienzo nos va a pasar lo mismo que a Pablo. Nos sentimos débil, es decir, no tenemos palabras para hablar. Vamos inquietos, vamos dudosos, vamos angustiados. Decimos, ay, ¿qué dirá la gente? No sé si usted recuerda mis primeros pininos en este programa, pues tartamudeaba más, yo creo que hasta más que Moisés. Se me trababa la lengua mucho más que ahora. Pero ha sido en el camino como Cristo nos va formando y me ha ido formando. Bendito Dios. Por eso le doy gracias al Señor, porque ¿a quién se atreve a ser valiente? Dios mismo es quien le sostiene. Él mismo es nuestra fuerza. Él mismo nos provee el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. Él mismo nos da la seguridad, Él mismo nos hace firmes en su palabra. Solamente les doy una recomendación. Lea y medite las Sagradas Escrituras. El resto es obra de Dios. Su esfuerzo y mi esfuerzo, y el esfuerzo de todo evangelizador está en leer las Sagradas Escrituras y meditarla. El resto es obra de Dios. Él mismo nos regala la sabiduría, el entendimiento, la paz. Él aquieta nuestros miedos. Él pone fin a nuestros nervios. El Señor, Él es el Dios Todopoderoso. Por eso, el texto de Marcos va a concluir diciendo algo muy importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Si usted y yo no nos arriesgamos por hablar de Dios, por evangelizar, por ser testimonio de la misericordia de Dios, a la final terminamos alargando nuestro tiempo de descanso, optamos por periodos de vacaciones y en fin terminamos refundiéndonos en el pecado. Ganamos la pereza, con la pereza vienen los malos pensamientos, con la pereza viene la envidia, con la pereza vienen las críticas y nos refundimos en otros pecados. En cambio, si optamos por seguir a Jesús cargando nuestra cruz, empezamos un camino de perseverancia y con la perseverancia alcanzamos en el camino, es decir, a lo largo de nuestra vida, alcanzamos sabiduría, entendimiento, alcanzamos santificación y sobre todo alcanzamos la salvación. Por eso, démosle gracias al Señor por aquellas personas valientes que como Pablo se arriesgaron a decirle, sí Señor, cuenta conmigo. Gracias Señor porque has sido tú mismo quien fortaleces la decisión de todo hombre y mujer que ha dicho sí a tu proyecto de salvación, que ha decidido ser tu mensajero, tu misionero, que ha decidido ser tu sacerdote, tu religiosa. Gracias Señor por aquellos matrimonios que son ejemplo para la sociedad, porque eres tú mismo sosteniendo y reafirmando tu presencia día a día en ese matrimonio. Pero también te pedimos, y le invito a usted, querido oyente, que le pida al Señor que derrame su misericordia, especialmente en aquellos pecadores empedernidos, para que ellos, al ejemplo de Pablo, seamos y sean testigos de las maravillas que hace Dios en la humanidad entera. Regálanos, Señor, de tu Espíritu Santo, regálanos de tu misericordia, regálanos la fe y la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.